¿Miro hacia allá o no? Ya, mejor, por favor. Para la edición. Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas de la subsede Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura de la Universidad de Antofagasta. Nos encontramos en esta oportunidad con la señora Emi Illich Richard, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación y recibirnos en su casa. Bienvenida, señora Emi. Muy amable, Maylin. Al contrario, agradecida por tu gentileza, por tu invitación y por el hecho de haber venido ustedes a mí para esta entrevista. Me siento muy agradada, muy contenta de poder participar un poquitito en este proyecto tan bonito del cual hemos conversado. Para nosotros es una gran emoción compartir sus vivencias en el contexto del proyecto de extensión de la Universidad de Antofagasta, Viaje a la Memoria, relectura de las obras de Antonio Rendich, Andrés Sabela y Mario Bahamonde. También para la subsede de Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura es una oportunidad muy valiosa de conversar y conocer la visión que tiene de un escritor y de un personaje tan importante como el doctor Antonio Rendich en el contexto precisamente de lo que es el mundo cultural, de las letras. Por lo tanto, nuestra primera pregunta es acerca de su propia experiencia con la lectura y la escritura. ¿Cómo fue su experiencia de aprender a leer y a escribir, señora Emi? Bueno, a pesar de que son tantos años, pero lo tengo un recuerdo muy vívido. Yo aprendí a leer en el colegio, porque en ese tiempo no existían los jardines infantiles ni los kinder. Entonces nosotros llegábamos a primera preparatoria de esa época y así fue como ingresando al Instituto Santa María y con las religiosas que eran alemanas, ahí aprendí a leer y a escribir. Pero siempre tuve como una inquietud, porque en mi casa, en la casa de Antonio Rendich, mi abuelito, como le digo yo, siempre estuve rodeada de muchos libros, de conversaciones al respecto, culturales, y siempre tenía amigos y gente cercana a las letras. Entonces, para mí no fue una cosa tan extraña. Y en verdad, en esos años, el método o el sistema que tenían en las escuelas, en los colegios, era con el silabario, el ojo. Era todo ahora uno pensando, esa era una situación pero tremendamente histriónica, porque era el ojo, y así sucesivamente. Pero increíblemente aprendíamos muy rápido. Y recuerdo siempre, eso sí, la dedicación, porque yo creo que primero tiene que haber una dedicación de parte del profesor y las ansias de aprender también, porque si uno no tiene esa inquietud por aprender, cuesta mucho más. Claro. Y desde esa primera emoción y ese acercamiento a la lectura y a la escritura, ¿qué lectura le ha gustado más y por qué? Bueno, es que yo a lo largo de mi vida la iría como catalogando. En esos años de pequeña, de preparatorias, como se llamaba en ese tiempo, hubo un libro que todavía lo tengo guardado, viejito y todo, pero era un libro de lectura hermosísimo, donde salían muchos cuentos y siempre con una moraleja, con un mensaje a los niños. En realidad
era muy, muy lindo. Y esa fue como en mi primera etapa, cuando empecé a leer. Y era cautivante, a uno, por lo menos en mi experiencia, me encantaba, porque aparte de ser un cuento bonito, siempre quedaba algo que a uno le daba motivos para continuar con esa lectura. Posteriormente, después, ya un poco mayor en la adolescencia, estando también ya en humanidades de esa época, bueno, obviamente teníamos los libros que el colegio nos exigía leer, como el Quijote. Yo leí el mío Cid Campeador, y bueno, y todos los libros que nos exigían en castellano, pero también en esa época. Teníamos que leer 4 libros al año en inglés y 4 libros en francés. Así que la lectura era bastante diversa, variada. Y bueno, y en esa época también de juventud existía ya, empezaba el romanticismo a florecer. Entonces, ahí los fines de semana, el día domingo, leía bastantes libros. Y me recuerdo que el que me fascinó siempre, y hasta el día de hoy lo recuerdo, el libro María, de Jorge Isaac, el libro Corazón de Amicis, también Martín Rivas. Bueno, toda esa serie de libros que a uno le dejan como grabado en el corazón, los momentos en que lo leyó, las circunstancias en que las leyó, y hasta el día de hoy recuerdo todo eso. Y después viene ya la etapa de adulta, que leí, prácticamente tengo la colección completa de los libros de Cronin, de A.J. Cronin. Y yo era capaz en una noche leerme el libro, porque empezaba a leerlo y no podía, si no lo terminaba. Y tengo casi la colección completa. Después leí Ciudadela, Por quien doblan las campanas. Pero el que realmente me llamaba mucho la atención fueron los libros de Cronin, porque eran, por ejemplo, uno que hablaba Doctor Nativo. Sí. Entonces yo justamente era como vivir el momento en la casa de Antonio Rendich y comparándolo con estos libros científicos de medicina. Entonces para mí eran muy, muy hermosos, y hasta el día de hoy, cuando tengo tiempo, nuevamente los releo para no ir olvidando la trama. Y bueno, y en verdad ya en esta época leo bastante poco por la vista. Me perjudica mucho, entonces es más distanciado la lectura. Pero recuerda vívidamente esas otras lecturas, porque sí, lo noto en la emoción de su relato. Sí. Lo que dejaron esas lecturas favoritas. Y aparte de eso, que en esa época no había televisión. Entonces, se leía más. No, claro, justamente ese era el punto álgido nuestro y que ayudaba también a veces a pasar las horas. En ese entorno familiar tiene que haber ido desarrollando muchas inquietudes, también esta relación con los libros. Cuéntenos cómo se construye esta historia familiar con el doctor Antonio Rendich. ¿Cuáles son sus lazos? Bueno, en realidad es algo bastante especial, porque me voy a referir al abuelito porque me cuesta y me es más cercano decir eso que Antonio Rendich. Ellos, una vez que se casaron, vinieron a vivir a Antofagasta, y en su matrimonio no tuvieron hijos, pero en cambio, por el amor, por la ternura, han tenido muchos nietos. Y yo fui la primera. Entonces tuve ese regalo maravilloso que Dios me dio de permitir criarme con ellos.
porque mis padres, después de un tiempo de vivir en Antofagasta, él fue trasladado a Santiago por su trabajo y yo me quedé con los abuelitos. Y ya pasaron a ser mis abuelitos. En el fondo realmente soy sobrina nieta, pero de corazón, de cariño, de cercanía, soy la nieta. Y por eso en todas partes me expreso así. Y de crianza. Y de crianza. El crecer con este matrimonio que debe haber marcado su vida. ¿Cómo ha influido en su vida ser la nieta de Antonio Rendis? Bueno, son tantos y tantos recuerdos, porque prácticamente yo desde el año empecé ya a vivir primero en forma diaria, porque me llevaban a su casa en la mañana y después en la noche, iba con mis padres y con mis otros hermanos. Ya después ya me quedé con ellos y tengo ese regalo maravilloso de Dios de que ellos me eligieron para quedarme con ellos. Y me quedé con él, sobre todo con el abuelito, hasta el día que él murió, junto a mí. Así es que esa ha sido una influencia muy, muy estrecha, que lo notamos también en la emotividad de sus recuerdos, en el brillo de sus ojos y en el cariño con que habla. Es que en verdad ellos me dieron todo el amor del mundo. Yo vi el desempeño, yo viví en una familia que pienso que se da pocas veces. Ellos como matrimonio fueron inmensamente felices. Yo jamás vi un disgusto, un hecho que se molestaran entre ellos. Al contrario, todo era un trato lleno de amor, de una fidelidad, pero realmente abismante en ese matrimonio. Y generosos, ellos en verdad, después, no sé, debe haber sido la misión que ellos tuvieron en la vida. También acogieron en su hogar a una tía mayor ya, que había quedado solita, y a una prima también que era soltera y estaba solita en la vida. Entonces ya la familia, que éramos 3 en un principio, pasamos a ser 5. Y eran un clan. Claro, las tías mucho mayores y vivieron una larga vida, pero en verdad siempre muy unidos. Y ellos fueron mi guía, mis consejeros, fueron todo. Señora Emi, hablemos acerca de la persona de Antonio Rendis. Cuéntenos aquello que no dicen las biografías escritas, sino que la biografía desde la cercanía con que usted vivió con él. ¿Dónde nació Antonio Rendis? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo llega a Chile? Bueno, él nació en la isla de Brač, en ese tiempo Yugoslavia, y tenía 2 hermanos más, eran 3 hermanos, y vinieron a Chile. Él nació en el año 1896. ¿Ya? Y llegaron a Chile el año 1900. El abuelito tenía prácticamente 4 años cuando llegó a Chile. Y bueno, la familia se instaló acá en Antofagasta. Y aquí empezó, a desarrollarse los padres de él, y a estudiar el abuelito en Antofagasta. Alcanzó primitivamente en el colegio inglés, y luego también estuvo un tiempo en el liceo comercial de la época. Y cuando él tenía 14 años,
los padres lo mandan a estudiar a Copiapó, al Liceo de Copiapó. Realmente fue muy duro para él porque de 14 años, estamos hablando del año 1912, que en esa época todo era difícil, el hecho el mismo del transporte, no es la facilidad en el mundo actual. Para él fue muy doloroso. Pero bueno, siempre fue una persona muy estoica en todas sus cosas y bueno, él lo aceptó. Pero realmente al tiempo de estar allá ya estudiando en el Liceo de Copiapó, le llegó la noticia de que su madre había fallecido. Realmente fue un dolor muy grande. Tiene que haber sido uno de sus primeros dolores. Yo creo, el primer dolor que tuvo en su vida, a los 14, casi 15 años. Pero todo tiene una compensación. Y ahí conoció a una señorita copiapina que fue su futura esposa. Entonces, ¿qué se llamaba? Que se llamaba Amy también, Amy Jenkins. Ahí entran las Amy ahí en la vida del doctor. Y hemos continuado con las Amy en verdad. Y bueno, ellos una vez ya él terminado sus estudios, las humanidades, se trasladó a Santiago a estudiar medicina en la Universidad de Chile. Y recibido, pero cuando estaba en Copiapó, alcanzó a pololear antes de casarse 9 años. Después, cuando él se recibe de médico, regresa a Copiapó y antes de 30 días ya eran matrimonio. ¿Y cómo relataba él ese primer encuentro que fue amor a primera vista? Total y absolutamente, porque el Liceo de Hombres en esa época estaba en una de las calles principales, que se llamaba Colipí, en Copiapó, y la casa de Amy Jenkins estaba al frente del liceo. Entonces, en una de esas salidas del día domingo, que era el único día que le daban permiso a los internos, porque él estaba interno, se encontraron y fue a primera vista. Y de ahí realmente no se separaron nunca más. Y fueron 9 años de pololeo y 57 años de matrimonio. Porque después, cuando el doctor Bendy se titula de médico en la Universidad de Chile, se vienen al norte a vivir. Claro, o sea, él regresa a Copiapó, se casan y ya se vienen a vivir a Antofagasta. Y aquí empieza a trabajar ya como médico. ¿Y por qué él elige venir a trabajar al norte y no quedarse en el sur? Bueno, yo creo que de partida por el hecho de que él había llegado a Antofagasta y tenía uno de los hermanos también que vivía en esta ciudad, y el otro hermano, bueno, desgraciadamente había fallecido, pero para él fue como la motivación, porque en esa época había mucha pobreza y desde joven él tuvo esa inquietud y esa vocación de ayuda a los demás. Yo creo que esa fue la razón principal. Había una situación social y económica compleja, con un sistema de salud que todavía no se desarrollaba como lo conocemos hoy, y donde él atendía a los pacientes, pero también era un verdadero ángel, derivándolo a algunos programas de radio y a sus amistades para que ayudaran a conseguir los medicamentos. Exacto. Pero, en el primer tiempo, cuando llegan allá a vivir a Antofagasta, él trabajó mucho para La Pampa y le tocaba subir en el tren que iba a La Pampa, Salitrera, atender a todos los enfermos. Trabajó en el ferrocarril, en el policlínico del ferrocarril. Y posteriormente, ya después, entonces, empieza a atender más a pacientes de Antofagasta.
y era uno de sus vocaciones, de su entrega, atendía a pacientes a domicilio. Y tiene una anécdota, pero que es realmente, que estas cosas no se saben en los libros ni nada. Exacto. Pero él siempre lo contaba de que había una paciente que estaba en esos años, imagínate, estamos hablando del año 1925, una cosa así, tenían su casita arriba de la línea del tren. Y una noche lo llaman a él urgente porque estaba la mamá de esta familia muy mal. Y le piden que la vaya a ver. Y en esos años, bueno, él, su autito eran las dos piernas. Y va y traspasa llega a la casa, traspasa la línea del tren, la atiende a la señora. Ya esto era alrededor de las 12 de la noche. Y él empieza a bajar ella y ve que se le acercan dos personas, una a cada lado. Y él instantáneamente dijo, aquí realmente me van a asaltar. Claro. Pero uno de ellos lo queda mirando y le dice al otro, oye, pero si es el doctorcito. Doctor, le dice, es muy peligroso, nosotros lo vamos a acompañar. Y lo llevaron hasta la puerta de su casa. Esa es una de las tantas anécdotas que él ha tenido en su vida profesional. Y así, bueno, después yo recuerdo ya cuando era niña, había noches que el timbre sonaba y bueno, ahí ya la familia nos quedábamos todos despiertos porque era que llevaban a un enfermo grave que lo atendiera. Obviamente ahí ya era levantarse, atenderlo al paciente. Y entonces eran noches que a nosotros se nos hacían más cortas también. También. Claro, porque después costaba como retomar el descanso. Y así sucesivamente después, bueno, tengo tantos buenos recuerdos también cuando fue médico del colegio, del Instituto Santa María. En ese tiempo había internado. Así que prácticamente pasaba todos los días en el colegio porque no faltaba que un día alguna de las internas no estuviera enferma. Y tantos pacientes que en verdad después, como tanta gente lo recuerda en este momento, que a las 6, 7 de la mañana ya había gente esperando para que lo atendieran. Pero él efectivamente empezaba a las 7 de la mañana a atender a todos estos enfermos. En su casa. En su casa. Pero no antes empezar él, a las 5:30 empezaban con el primer rosario. Fue un matrimonio, pero tremendamente convencido y religioso, de una fe realmente muy grande. Entonces ellos empezaban el día, y él sobre todo, con el primer rosario de la mañana y las oraciones de la mañana. Y posteriormente él tenía la costumbre, y la acostumbró toda la vida a su señora, le llevaba el desayuno a la cama. ¡Ah, qué lindo! Hasta el día que falleció la abuelita, él la atendía y le llevaba su desayuno. En verdad son experiencias, como tú me consultas, de que no están escritas en los libros ni nada de eso. Es lo anecdótico, lo cotidiano, la figura verdadera de la persona. Y era un hombre tremendamente alegre. A él le gustaba cantar. Cuando, nosotros ya, yo me había casado y íbamos de vacaciones al sur, sobre todo a la casa de mis padres, nos íbamos por tierra porque a él le encantaba, contemplaba los cerros, el paisaje, y entre tanto yo tenía ya a mis hijos y se iban cantando en el auto, le fascinaba. Y si no, su otra vocación, que él tuvo que decidir su vocación, porque estuvo a punto de estudiar pedagogía en castellano. Ah, sí, pues, él tiene esa vocación innata. Claro, o medicina. Bueno, finalmente se decidió por medicina.
Entonces, pero lo llevaba en la sangre, eso de educar, de preguntar, de enseñar. Bueno, ahí tanto a mis hijos como a mis compañeras, a veces cuando iban a casa, no se les escapaba ninguna de mis compañeras. Empezaba, le preguntaba qué castellano, qué matemática, y después de toda esa gama de preguntas, ellas entonces, él les enseñaba, si ya sea castellano, matemática, y si no tomaba una flor, y le enseñaba cómo estaba compuesta la flor, que ahora en estos tiempos parece que no es tan... no hay tiempo no hay, para exactamente contemplar una flor. Así que él, su otra vocación también la desarrolló bastante. También tenía una sensibilidad muy especial con los niños. Él siempre menciona en sus escritos que recuerda a su primer paciente, un niñito que llegó muy mal, delicado, que tenía un estado febril, pero que también uno lo mira a la distancia histórica, ¿cierto? Entendiendo que eran otras épocas donde todavía no estaban controladas las dolencias que hoy día son comunes, pero en esos años un niño se podía morir de una fiebre alta. Claro, fallecían justamente, y afortunadamente a él le tocó solamente, y que siempre le quedó como una espina en el corazón de un chiquitito, de que estuvo muy grave y falleció, y eso lo conmovió mucho. Y yo creo que ese también, por eso a lo mejor fue un cariño extraordinario hacia los niños, me da esa impresión. Y en verdad los niños también lo querían mucho a él. Yo recuerdo que cuando salía todos los días, en su ida matinal a la catedral a ver a algunos sacerdotes cuando estaban enfermos, y al correo, me recuerdo que los niños lo veían y salían todos corriendo detrás de él, y él les regalaba que los dulcecitos, que las cosas. Y él siempre decía que él amaba a los niños porque era como ver a su amigo Jesús. Él en los niños veía a Jesús. ¿Cómo se gesta esta vocación religiosa tan profunda en el doctor Rendich? Bueno, yo creo que partió en el seno de su familia, primero impregnándose de religiosidad, comprometidos en la oración. En ese tiempo también se leía mucho la Biblia, y con eso la compartían. Y posteriormente, bueno, ya después, siendo adulto y en su matrimonio, la incrementó la fe totalmente. Él era un hombre de fe profunda. Había momentos en que se le veía que iba a donde era su espacio favorito, que era la consulta, y tenía su mini biblioteca, y él se transportaba verdaderamente, porque si uno lo miraba así, uno veía que estaba pero tan ensimismado que nosotros siempre decíamos, o cuando teníamos algún problema y le decíamos, abuelito, interceda por nosotros, porque usted se conecta con la radio del cielo y está en sintonía con su amigo Jesús, le decía. Él se reía, pero realmente era así, o sea, uno sabía que estaba orando profundamente. En esa reflexión de los místicos, ¿cierto? En esa vivencia que uno puede tener desde fuera, solamente observando a veces algunos sacerdotes o algunos personajes que precisamente han tocado la vida de los demás porque tienen esa capacidad. Pero hay también un episodio donde él estuvo muy enfermo, donde peligra su vida. Ese también tiene que haber influido mucho en su fe. Yo pienso de que esa fue la culminación de su entrega al Señor totalmente. Él en el año 47 estuvo muy grave. Incluso lo tuvieron que llevar a Santiago con
en ese tiempo con un problema coronario del corazón gravísimo, sobre todo en esa época que no están los adelantos que hay ahora. Estuvo muchos meses hospitalizado ahí en el Hospital San Vicente de Paul. Y nosotros tenemos como una convicción de que tuvo un encuentro con el Señor. Nosotros siempre escuchamos a veces en los retiros, en las iglesias o las diferentes comunidades religiosas que hablan que cuando uno se encuentra con el Señor cambia su vida ya total y absolutamente. Yo creo que Él en sus momentos prácticamente gravísimos me da la impresión que Él tuvo ese encuentro y debe haber sido tan grande porque si bien es cierto que era un hombre de fe, pero ahí ya fue como la culminación de su fe, de sus creencias, de que él siempre decía hay que amar a Dios como primer ser, a Dios por sobre todas las cosas, y no olvidarnos que existe el prójimo y ayudar al prójimo. Además que tiene mucha poesía mística. Mucha, y es realmente hermosa. Bueno, él tiene temáticas muy variadas en sus poesías y en sonetos, pero prevalece mucho la poesía mística en él y habla de la muerte, habla de Dios, habla de la vida eterna. Y bueno, sobre todo en el último tiempo fue como el fuerte de su poesía, pero también tiene dentro de sus temáticas que habla de la pampa, del mar, de la puna, de la naturaleza. ¿Cómo habrá sido la vivencia del doctor Antonio Rendich como inmigrante en el norte de Chile, en el desierto? Bueno, yo creo que él y su familia fueron como tantos inmigrantes que llegaron en esa época, porque en esa época hubo una inmigración muy grande hacia Chile. Producto de la crisis. Exactamente, justamente. Y yo creo de que eso lo ayudó mucho en sus conceptos culturales, en su entrega, en su educación posterior, porque compartió mucho con diferentes etnias. Me acuerdo que estaban no solo los croatas, habían chinos, habían de toda índole de etnias que habían llegado. Entonces... ¿Y ya había una comunión de las colonias? Había, claro, y existían estas colonias. Entonces ahí, bueno, él aprendió de otras culturas, de idiomas, porque él llegó a hablar 5 idiomas. Y eso fue justamente, yo creo, que por el hecho de compartir con los demás, estar con los demás, interesarse. Entonces, en verdad, sin haber viajado, él era de una vasta cultura y yo creo que fue justamente en base a esa unión con todos los inmigrantes que había de la época. Revisando la obra poética de Antonio Rendich, primero llama la atención la gran producción, el volumen de su producción, de su poesía. Pero usted que vivió con él, que creció con él, ¿podría contarnos cómo ocurría la escritura de esta poesía? ¿Cómo era cuando escribía poesía? Bueno, en verdad, tal como usted dice, fue bastante su producción poética. Él escribió 54 libros de poemas, entre poemas y sonetos. Y son, yo encuentro que de una riqueza maravillosa sus poemas. Soy muy cercana para catalogarlo, pero eso es cosa aparte de la relación que podamos tener, porque en realidad es una poesía pura, limpia, transparente, diáfana.
yo creo que todo, hasta un niño puede entender el mensaje que él a veces entrega en sus poesías. Pero aparte de escribir sus libros de poesía, él también escribió prosa. Y incluso se publicó un libro que se llama Palabras Humildes. Y se basó bastante en artículos que él escribía en el Mercurio de Antofagasta, que lo hizo por muchos años. Entonces después se hizo como un compendio de esas prosas y se publicó este libro que se llamó, como le dije recién, Palabras Humildes. ¿Y esa prosa sobre qué trataba? Sobre temas de la vida diaria. Y aconsejaba, por ejemplo, del ser humano, cómo tenía que ser, cómo tenía que haber amor en el mundo, y la ayuda de unos con otros, sobre las guerras, que cómo era posible que el ser humano se destruyera uno con otro. Siempre temáticas así muy atingentes al momento. Y muy éticas, porque también escribió alguna prosa desde su perspectiva de médico sobre los anticonceptivos también, que tiene que haber sido eso muy revolucionario para la época. Exactamente. Y su tesis de médico fue justamente sobre los anticonceptivos y el aborto. En esos años, imagínense, el año 1900, él la hizo 2 años antes, en 1920. De una perspectiva muy ética. Ética, moral y religiosa. Claro, siempre sí, enfatizando el derecho a la vida. El derecho totalmente a la vida. Y cuando escribía poesía, ¿cómo ocurría eso? ¿Tenía un horario? ¿Ustedes podían meter bulla? ¿Cómo ocurría la escritura de la poesía? Forma más inesperada, porque Andrés Sabela, como tantas veces decía, que cuando escribía un poema parecía una receta a un paciente, o a su vez claro. Y tantas veces, a veces almorzando, compartiendo, y uno lo veía en un momento así, sacaba su lapicito, tenía a mano una servilleta, y ahí por lo menos toda su inspiración quedaba ahí. Después la debe haber trabajado más, pero él, donde tenía la inspiración en ese momento, ahí mismo lo volcaba. Pero para mí hay algo más que también son cosas que no se saben. Cuando era muy pequeñita, yo me acuerdo que en las noches él tenía una radio de la época, grande, inmensa, y estas radios tenían esos ojos mágicos que daban luz. Sí. Y yo muchas veces estando ahí, yo decía, qué raro, yo lo veía al abuelito con los deditos, hasta que llegó un momento cuando ya crecí, le pregunté, y era que estaba rimando para hacer sus poesías. Entonces para él, como era una persona que dormía muy poco, entonces en esos momentos, en la noche en que estaba despierto, él ya estaba haciendo sus creaciones. Su mente trabajaba todo el día sin cesar, y la poesía irrumpía también ahí. Claro. en todo lo que tenía armonía, por lo que usted cuenta de su kinestesia, de jugar con su tacto. Claro. Porque es lo que uno aprecia también en la poesía, aprecia esta armonía. Son palabras cortas, pero no riman, no es una rima así, una rima tan evidente, pero hay una rima, me imagino yo, como en la velocidad en la que él pensaba o sentía. Seguramente. Hay un... ¿Usted escucha la voz de él cuando lee su poesía? Es que tenía... cuando él recitaba sus poesías,
era, no sé, como que le brotaba del alma por la entonación, por la forma de expresarla, de decirla. Era algo muy particular. Yo tengo algunas grabaciones de él que yo a veces he tratado de imitar leyendo algunos de sus poemas, pero es imposible, porque a él le brotaba del alma. Era su respiración, claro. su sentimiento. Y yo creo que él tenía esa necesidad, porque con eso comunicaba, se comunicaba tácitamente, pero a través de la escritura. Yo creo que se comunicaba con los demás para transmitir el amor, transmitir los sentimientos. ¿Y por eso le sigue hablando y se sigue comunicando con usted? Yo creo que sí, yo creo que sí. La biblioteca que usted ha conformado con sus textos, cuéntenos acerca de esa biblioteca, cómo se ha ido construyendo. Bueno, en realidad es una biblioteca bastante grande. Tengo muchos libros todavía guardados que no los tengo en las estanterías mismas porque no tendría capacidad. Pero yo la heredé completamente, esa biblioteca. Y ahí hay libros de toda índole. Priman los libros religiosos, las vidas de santos, libros de medicina, historia, libros históricos. Les gustaba mucho, siempre preocupado de la historia universal, la historia de Chile, la época acá de Antofagasta, de 1879, todos esos libros y todos esos los tengo yo en verdad heredados, aparte de su obra completa poética y sus prosas. Pero eso no nace con un objetivo suyo, voy a hacer una biblioteca, sino que es primero el afecto de lo que hereda, y luego en la medida en que pasa el tiempo, me imagino que usted lo va estructurando como la linda biblioteca que podemos observar hoy día. Así es. Yo me he preocupado y sobre todo también de la conservación de los textos, que es tan difícil. Sí. Es muy difícil. Y ahí lo he ido tratando de incluso distribuirlos como él los tenía. Se mantiene ese orden. Trato, por lo menos, en algunas cosas efectivamente me puedo haber equivocado un poquitito, pero en general trato de tenerlo como él lo tenía, como que él estuviera ahí. Y en verdad la biblioteca mía para mí es un lugar de reposo, de descanso, como que siento, yo tengo un cuadro de él ahí, tengo todas sus medallas, sus condecoraciones. Háblenos de las condecoraciones, cuéntenos. Bueno, yo creo que para él la de mayor orgullo y alegría fue la condecoración papal de caballero de comendador de la Orden de San Silvestre, que fue condecorado por el Papa Paulo VI. Eso fue en el año 1963. Y yo creo que esa es la condecoración que siempre la llevó muy cerca de su corazón, porque la tenía como ahí, a la vista, como a la mano, como el recuerdo, o a lo mejor como el compromiso, que con eso él se sintió mayormente comprometido con la causa de él. ¿Cómo recibe esa condecoración? Aquí en Antofagasta estaba Monseñor, no era Monseñor Fría, Valenzuela Río. Y él fue propuesto. A Monseñor le llegó, y en la casa de Monseñor, que en esos años vivía ahí en Eduardo Lefort, entonces se hizo una misa muy bonita, y después de la misa, bueno, Monseñor lo condecoró, le puso su medalla, y participó la familia, algunos amigos muy cercanos.
Pero en verdad esa medalla yo creo que fue pero como el premio máximo que él puede haber recibido en su vida. Posteriormente, bueno, tiene también medallas del gobierno de Chile por 50 años de servicios distinguidos. Hay una medalla también del gobierno regional de Antofagasta, también por servicios distinguidos. Y es el primer caballero del ANCA. Y efectivamente, eso fue en el año, junto con Andrés Sabela, su gran amigo, porque eran realmente casi inseparables. Tanto es así que los días martes era el día de martes de encontrarse ellos. El abuelito, Antonio Rendich, iba a la casa de Andrés y compartían toda la mañana. Y hablaban de literatura, de todo, hasta de política entre ellos. Y tiene que haber fluido mucha poesía ahí entre dos poetas. Así es. Y recibieron juntos justamente el Ancla de Oro, Caballero del Ancla de Oro. ¿Y le gustaría compartir alguna de los textos que usted disfruta leyendo en la obra de Dr. Sí, pero Rendich? pidiendo las excusas porque No, uno no sabe muy bien, o sea, recitarlas con el alma que él lo hacía. Pero a mí hay algunas que siempre me han llamado mucho la atención y me han quedado muy grabadas. Una que fue la primera que él escribió cuando estaba en sexto año Humanidades, cuando había conocido a su gran amor. Y más o menos es así. Dice: dicha y gloria tendré mientras me mires con tus ojos azules como el cielo. No eres, dime, el afán de mi desvelo. ¿No soy yo la razón de que suspires? La suave brisa, mientras tú la aspires, perfumará mi senda en grácil vuelo. ¿No viniste hacia mí para consuelo? ¿No te busqué para que tú me inspires? Porque en ti, que eres todo cuanto ansía en su sed de belleza el alma mía, haya mi amor virtud, fuego y confianza, estimula mi fe, rumbo mi anhelo. Y si no hubiera Dios creado el cielo, tú serías mi cielo y mi esperanza. Esta poesía se llama Mujer. Mujer. Qué linda poesía. Me imagino que después de todo este tiempo cobre una significación mucho más especial. No, imagínate escribirla a los 17 años. Y para mí me emociona. Es muy linda. Y así hay varias, no sé, mira, y hay otra que es la última, cuando él sufre el dolor más grande de su vida, que me tocó vivirlo con él también, que fue cuando falleció Amy Jenkins, su señora. Y dice: ¿cómo cambiara el corazón de modo que fuera al actual distinto en todo? Un corazón tal vez menos sensible y estoico ante el dolor en lo posible. Mas si el recuerdo jamás nunca muere y finca hondo y maltrata y hiere, ¿de qué me serviría un cambio tal? La ausencia mata y el dolor igual. Silencio, soledad, y ella distante, ¿dónde, en qué astro del azul radiante, lejos, muy lejos de mi corazón? ¿Cambiarlo? ¿A qué, mi Dios, si todo fina, si al lado de la rosa está la espina y junto a la alegría está el dolor? Es muy linda. Aparte que compartieron ese dolor, porque él perdió a la esposa y usted perdió a la abuelita. A la abuelita, efectivamente, y creo que a partir de ese momento ya su vida dejó de tener esa alegría, esa entrega. Para él ya pasó a ser todo así como planito. En blanco y negro. En blanco y negro.
Hay una foto que es su favorita. Usted siempre nos dice que le gusta recordarlo o lo recuerda más en la foto en que él está con un sombrero. Exactamente. ¿Ahí qué edad tenía más o menos? Cuéntenos, descríbanos esa foto. Esa foto debe haber sido cuando él tenía unos 70, 75 años, y me gusta porque es la figura típica de él. Él acostumbraba todos los días, como me comentaba antes, ir hasta el correo. Él tenía su rutina diaria, al correo, visitar a los amigos, pero él siempre andaba con su sombrero. Entonces, esa foto para mí es como tenerlo al frente. Mirar la foto es como tenerlo ahí mismo. ¿Y qué le diría ahora, mirándolo con esa figura, con ese sombrero, como usted lo recuerda en su corazón? ¿Qué le diría hoy día acerca de su obra? Si usted pudiera contarle a él hoy día, llamarlo o encontrarlo, ¿qué le diría? No, ¿qué le diría? Lo primero, que a veces uno no lo hace siempre en la vida mientras están vivos, que ha sido el hombre más maravilloso, al hombre que he querido con toda mi alma, que lo reconozco como un ser único. A lo mejor hay muchos iguales a él, pero dentro de mi concepto y de mi cercanía, porque fue un hombre, creo, imperfecto como somos todos los hombres, pero dentro de esa imperfección se acercó mucho a un grado de perfección. Era un hombre tremendamente cristiano, católico, convencido, generoso, bueno, sabía escuchar. Y eso es algo muy importante. Los seres humanos, nosotros a veces no sabemos escuchar. En cambio, él tenía esa facultad de saber escuchar y ahí acompañar, ahí dar el consejo, ahí guiar. Fue un hombre responsable. Realmente, si yo lo tuviera, lo único que le diría que una y mil veces lo seguiría amando igual. ¿Y cuál es su deseo, señora Emi, para ir cerrando esta entrevista? ¿Cuál es su mejor deseo, su mayor deseo para con la obra del doctor Antonio Renditch? Bueno, a lo mejor un poquito pretencioso de mi parte, pero me gustaría verla más extendida, más conocida. Y pienso que a lo mejor en el trabajo que usted está haciendo en la cátedra UNESCO, a lo mejor se puede lograr algo para que incluso no solo por la parte literaria de él, sino que también porque puede ayudar a lo que ustedes están abocados en este momento en el mejoramiento, en la calidad de las letras, de la escritura. Y a lo mejor también en otros países, a pesar de que es conocido en muchos países, le han hecho muchas traducciones a él de su obra, pero yo creo que también podría ser un granito de arena y para mí sería algo realmente hermosísimo. Para nosotros será un gusto seguir conversando, seguir trabajando y colaborando en la medida de nuestras potencialidades en que este sueño y deseo suyo se pueda cumplir. Difundir la obra del doctor Antonio Renditch, conocer la biblioteca que usted ha atesorado por todo este tiempo y principalmente agradecerle la colaboración en este proyecto de extensión Viaje a la Memoria, relectura de la obra de Antonio Renditch, Andrés Sabela y Mario Bahamonde. Muchísimas gracias, señora Emi. Al contrario, la agradecida soy yo. Ha sido un momento hermosísimo, de mucha nostalgia, mucha emoción. Así que les vaya muy bien y muchas gracias. Esa es la condecoración papal de la Orden de San Silvestre. Las que están arriba es la
la más grande, la mayor, es la condecoración del gobierno de Chile por los 50 años de servicio distinguido, y la que está más arriba es la del gobierno regional de Antofagasta. Un médico que me tocó atenderme por mi salud, me dijo, yo no sé por qué le pusieron esa foto de tan viejito en esa otra oración, porque me dijo hay que representarlo mejor, más joven, y en verdad esa es la foto para mí típica. Los libros están en el orden en que... Claro, mira, este es el libro que yo te digo, de prosa, que se llamaba Palabras Humildes. Este fue el último cumpleaños. El último cumpleaños de él, que fue un director de escuela, don Humberto Carrasco. Fíjate que se lo llevó de regalo, que fue el último cumpleaños de él, pero hermosísimo, con vivencias de tantos antofagastinos, Que lo de conocieron. políticos, claro. Es muy bonito, dice cosas muy hermosas. Vamos a...